Si el enemigo me dispara sus dardos, si el enemigo me dispara sus dardos, con tu armadura venceré. Con tu armadura, Señor, revísteme. Eres mi escudo, Señor, cúbreme. Si el enemigo me dispara sus dardos, si el enemigo me dispara sus dardos, con tu armadura venceré. Si el enemigo me dispara sus dardos, si el enemigo me dispara sus dardos, con tu armadura venceré. Con tu armadura, Señor, revísteme. Eres mi escudo, Señor, cúbreme. Afila mi espada, pero antes aseguro mi casco. Afila tu espada, ponte la coraza, pero antes asegura tu casco. Afila mi espada, amarro el calzado, pero antes aseguro mi casco. Afila tu espada, adiestra manos para batallar. Adiestra manos para batallar. Si el enemigo me dispara sus dardos, si el enemigo me dispara sus dardos, con tu armadura venceré. Si el enemigo me dispara sus dardos, si el enemigo me dispara sus dardos, con tu armadura venceré. Con tu armadura, Señor, revísteme. Eres mi escudo, Señor, cúbreme. Con tu armadura, Señor, revísteme. Eres mi escudo, Señor, cúbreme. Hermosa alabanza, hermanos. Damos gracias al Señor por nuestros hermanos de la alabanza. Pedimos que el Señor los siga llenando de su presencia, de su unción. Y agradecidos, hermanos, de poder estar aquí. Agradecidos, honrados de poder de nuevo estar junto a ustedes, delante de ustedes, para bendecirlos, hermanos. Tengo el privilegio de orar por los diezmos, por las ofrendas, y también el privilegio de dar los avisos de nuestra iglesia. El día martes, hermanos, no se pierda la reunión de oración a las 18:30 horas. Una reunión de intercesión, más bien dicho, una reunión en la que exponemos nuestras necesidades, las necesidades suyas, las necesidades del hermano, y el Señor está obrando milagros preciosos del cielo, está obrando, está derramando su poder maravilloso, está derramando su gracia sobre sus hijos, aleluya, está desatando, aleluya, los dones del Espíritu Santo, y el poder del Espíritu Santo se está moviendo con poder en gloria en esas reuniones de intercesión, hermano precioso. El martes a las 6:30 de la tarde. Si usted no se puede conectar al Zoom, no importa, aparte un tiempo, aparte una hora ahí en su casa, y ese día ore con nosotros, a esa hora, porque a esa hora hay un pueblo que está intercediendo, hay un poder espiritual que se está moviendo, y las tinieblas se están disipando, aleluya, sobre el pueblo que ama al Señor, sobre el pueblo que clama, que intercede, que apela, aleluya, para cambiar los veredictos, los juicios sobre los hermanos. Bendito sea mi Señor. El día viernes, hermano precioso, nuestra reunión
volviendo a las raíces. Una reunión en la que aprendemos, en la que todos los viernes el Señor nos está enseñando, todo el viernes el Señor nos está dando palabra, está abriendo nuestros ojos espirituales y también físicos, aleluya, para ver lo que Él quiere, para conocer la voluntad del Señor en nuestra vida, para ser bendecidos, capacitados con el poder, aleluya, de su palabra bendita. Hermanos preciosos, queremos bendecirlos. Yo quiero bendecirlos, hermanos. Quiero que el Señor bendiga tu vida por apartar lo que a Él le corresponde, que son los diezmos, y por entregar aquello que es tan importante como la ofrenda. En el Doctrina Básica nosotros aprendemos qué es lo que es más importante, el diezmo o la ofrenda. Y por supuesto la ofrenda es mucho más importante. El diezmo es algo que le pertenece al Señor y con eso nadie se puede meter. Pero la ofrenda fue Cristo. Jesús fue la ofrenda preciosa, la ofrenda divina, que no solamente salvó mi vida y la tuya, sino que salvó la vida de las generaciones, aleluya, y de nuestras generaciones. Nos ha llenado de gloria, nos ha llenado de perdón, de consuelo, nos ha regalado su vida, y no cualquier vida, sino que una vida sobreabundante y una vida eterna. Una vida con un propósito maravilloso, que es conocerle a Él, bendecirlo a Él y llegar a la gloria de su trono, bendito, con manos llenas de alabanza, con manos llenas de la obra del Señor, aleluya. Hermanos preciosos, vamos a orar y a entregar nuestros diezmos y ofrendas ante el altar, ante la gloria del Señor, aleluya, para que Él bendiga y multiplique de acuerdo a su grandeza. La palabra en Filipenses, capítulo 4, dice de que el Señor nos bendice. Filipenses 4:19 dice: así que mi Dios proveerá, oiga, proveerá todo lo que necesites conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Él proveerá. Él va a entregar de acuerdo a sus riquezas. Y déjeme decirle, hermano, que sus riquezas son sobreabundantes. De Él procede toda riqueza, toda gloria. De Él son, aleluya, las riquezas, Señor. Y Él provee a aquel que le ha creído para todas nuestras necesidades. Y provee de sobreabundante, aleluya, sobreabundantemente. Señor, en esta hora yo te doy la gloria, te doy la honra, papito. Yo bendigo a mis hermanos que con fe, papito, con temor a Jehová, bendito, vienen y entregan sus ofrendas, Señor, sus diezmos. Yo te pido que tú bendigas su casa, que tú bendigas, aleluya, su entrada, que tú bendigas su salida, que tú bendigas su despertar, que tú bendigas su atardecer, Señor, que tú bendigas, Señor, sus manos, su trabajo, que tú bendigas su generación, su genética, que tú bendigas sus hijos, su familia, que todo lo que cojan, que todo lo que tomen, Señor, sea bendecido, Señor, en sus manos. Señor, obra bien, papito, sobre aquellos que temen tu nombre, sobre aquellos, Señor, que apartan, Señor, aleluya, una ofrenda para ti, mi amado. Obra bien, Señor, y bendice a aquellos, Señor, cuyo nombre es tu nombre, papito, cuya prioridad es adorarte, Señor, cuya prioridad, Señor, es agradarte, papito lindo. Yo te pido, Señor, que una unción especial esté tocando cada corazón, cada vida. Señor, si están enfermos en esta hora, sean sanos por el poder de tu palabra, Señor, por el poder de tu presencia en esta hora, mi amado Rey. Levanta las manos de los que están caídos, Señor, de los que han estado atormentados. Da libertad, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Y la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, aleluya, sea tocando, limpiando, Señor, regando con justicia, Señor, cada vida, papito.
Gracias, amado Rey, porque tú, Señor, aleluya, eres fiel, papito, y tú no te has olvidado de tus siervos, no te has olvidado de tus hijos, no te has olvidado de tu promesa, no te has olvidado, Señor, de nosotros, papito. Gracias, Señor. Gracias, papito. Que la gloria, aleluya, de tu presencia inunde, invada, Señor, en esta hora. El hogar, papito. El corazón, Señor. Los pensamientos de mis hermanos, Señor, que están escuchando. Para gloria de tu nombre. Para fortaleza, Señor. Para recuperación, Señor, aleluya. En el nombre maravilloso de Jesús. Hermano precioso, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y extienda su amor infinito. Que el Señor te muestre su favor y te conceda paz en esta hora. Que te conceda lo que tu corazón está deseando, lo que tu corazón está anhelando, y que hagan que se cumplan sus planes en ti. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos lindos. Que el Señor los bendiga. Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Qué bonito poder nuevamente estar con ustedes en el día de hoy, domingo. Les doy saludo a todos mis hermanos que nos pueden estar viendo, por supuesto, los hermanos acá en Suecia, los hermanos en Chile y de todas partes que nos pueden estar escuchando, hermanos, amigos, que el Señor sea bendiciendo sus vidas en el día de hoy. Antes de seguir, vamos a orar al Señor. Y a ver también para que me pongan el tiempo ahí y podamos ir adelante y para no pasarme, para no cansarlos, hermanos. Amén. Señor, yo te doy gracias en este momento que tú nos das y te pido, Señor, de que venga ese espíritu de revelación, de entendimiento, Señor, para que podamos, Señor, entrar a esa palabra del Señor y que pueda afectar, Señor, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, Señor mío. Eso lo puedes hacer tú solamente a través del Espíritu Santo. Señor, yo te ruego que este Espíritu Santo dé ese entendimiento, esa revelación, Señor mío, para que tu palabra, Señor, sea efectiva en cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor. Bendice a cada hermano y amigo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, qué bonito estar. Este mes, le dije la vez pasada que va a ser como un mes de advertencia, porque hemos estado hablando de un tema, hermano, que es bien peludo, el tema, bien difícil de coger, e incluso dicen por ahí bien cardíaco. Y se trata sobre la impiedad. Es un tema difícil, hermano, porque la impiedad está muy arraigado al corazón del ser humano. Y es por eso que es tan difícil muchas veces sacarlo, hablarlo. Y por supuesto, no queremos que nadie se sienta afectado por lo que decimos, sino todo lo contrario, bendecido. Porque el Señor tiene la respuesta de todo lo que nos puede estar pasando. De eso téngalo seguro. Ahora, para solamente hacerle un pequeño resumen de lo que hemos visto, todo esto lo sacamos, acuerden, en Isaías capítulo 58, donde nos hablaba sobre las ligaduras de impiedad. Entonces, esas ligaduras de impiedad, hemos hablado de las ataduras, de las ligaduras el mes pasado, pero hoy día nos hemos concentrado un poco más en lo que es en sí la impiedad. Y la vez pasada estuvimos hablando sobre esta impiedad que justamente se posa en el interior, en el corazón del creyente. Y son accionares, hermanos, son acciones que uno coge y de que muchas veces no están realmente muy conducidas según la palabra del Señor, sino están más conducidas según la impiedad que muchas veces puede coger nuestros corazones.
Ahora, para empezar, vamos inmediatamente a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 3, que este es nuestro versículo clave de este mes. Amén. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. Volvamos. Entonces, aquí la palabra, este es el versículo clave que nosotros ya dimos la vez pasada, y nos habla de que Pablo está hablando con sus discípulos, con su gente, y le está diciendo de que no se tenían que turbar porque ellos pensaban que ya estaban en el tiempo de la tribulación. Pero Pablo les indica que no están en ese tiempo, a pesar del caos que ellos estaban viviendo en aquel entonces. Entonces él le decía, no se turben, tienen que pensar bien, sino que ese día de tribulación vendrá, o no vendrá sin que antes esté la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición. Entonces, en ese momento, vemos que en el día de hoy ya está la apostasía por todas partes. Y dice que se tiene que manifestar el hijo de pecado. Pero esa palabra manifestar que la expliqué la vez pasada, no quiere decir de que él va a estar tomando todas las riendas del mundo, sino que uno va a conocer quién es el hombre quien va a tomar esas riendas. Uno va a poder deducir en cierta manera quién es el anticristo. Amén. Usted ya tiene algunos candidatos. Capaz que usted los tenga y bueno que los tenga. Entonces, también hemos dicho de que él hablaba de ese día. Entonces ya todos los discípulos sabían de que había un día especial, un día de tribulación. Y solamente para recordarles, en la Biblia a este día se le nombra de diferentes formas. Ahí le pongo una lista de 12 nombres para recordarles un poquito de lo que vimos hace varios meses atrás. Y por ejemplo se le dice el día del Señor o el día malo, el día de venganza, la angustia de Jacob, las tinieblas de afuera, la gran tribulación, los ayes, el día de pánico, el día terrible, las 70 semanas de Daniel, el día malo, el día de la ira. Entonces vemos que en la Biblia ese tiempo de tribulación se nombra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de diferentes formas, pero al final se está tratando de lo mismo, de ese periodo de 7 años que es un día de tribulación y gran tribulación. Vimos también en Marcos capítulo 13 la vez pasada de que se hablaba y ahí dice que son días de tribulación. También le demostré en Jeremías capítulo 30 de que esos días también se le llamaba la angustia de Jacob. Amén. Refiriéndose, por supuesto, al mismo periodo. Entonces, vemos de que ese hombre de pecado, ese anticristo que también se le conoce, necesita, antes que se manifieste, necesita un ambiente para poder estar. Fíjese de que dice la palabra ahí que leímos en 2 de Tesalonicenses, que no se tenían ellos que turbar, le decía Pablo, por espíritu, carta o palabra. Esto es muy interesante, hermano. Y a ver si lo podemos coger después un poquito más profundo. Pero quiero solamente ver la palabra de espíritu. Porque le decía, ¿de qué espíritu estaba hablando Pablo? Entonces, porque decía que no se tenían que confundir ni por espíritus. O sea que hay ambientes espirituales que pueden confundir al cristiano. ¿Pero a qué espíritu se refería? Usted aquí lo puede ver y ahora sí que quiero que lo pongan en 1 de Juan capítulo 4 versículo 3. Ahí vamos a leer. Y dice así: y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo ha venido en carne.
no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Dice, no se confundan ni por espíritu. ¿Qué espíritu? El espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo. Y entonces dice que este espíritu del anticristo es el que se va a actuar, el que va a actuar en este tiempo, porque incluso dice que ya viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, en este momento ya está actuando ese espíritu del anticristo. Entonces, antes de que el anticristo en persona venga, tiene que actuar un ambiente, un espíritu del anticristo, para que él pueda aterrizar y se le sea más fácil tomar las riendas de este mundo. Entonces, para que usted me pueda entender bien, ¿cuál sería esa forma? Que no es la única forma. ¿Por qué dice espíritu del anticristo? ¿Cómo nosotros podemos traducir eso? ¿No? ¿Cómo nosotros le podemos decir qué cosa tiene el espíritu del anticristo? ¿Cuáles son los ambientes? Hay muchos, hermanos. Está Babilonia, está el espíritu de Babel, está el espíritu de esclavitud, etc. Pero hoy día estamos viendo uno principalmente. Es por eso que les pongo nuevamente en 2 de Tesalonicenses 2:3, pero en otras versiones, para que usted entienda qué es lo que contiene este espíritu del anticristo. Y dice así: que nadie los desoriente en modo alguno. Es preciso que primero se produzca la gran rebelión contra Dios y que se dé a conocer el hombre lleno de impiedad. Impiedad y el destinado a la perdición. También le pongo la versión Arcas Fernández que dice: que nadie os desoriente en modo alguno. Es preciso que primero se produzca la gran rebelión contra Dios y que se dé a conocer el hombre lleno de impiedad, el destinado a la ruina. Entonces, podemos decir lo siguiente, que este hombre de pecado es porque este hombre es en sí el anticristo y que está lleno de impiedad. Por lo cual, su espíritu, que es el espíritu del anticristo, que ya está en este mundo, es un espíritu que tiene una plataforma también de impiedad. Entonces, cuando Pablo decía, no se turben ni por espíritu, se refería especialmente al espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es un espíritu impío. Y un ambiente impío, un espíritu del anticristo, se rige y aterriza y tiene una plataforma solamente de impiedad. Es muy importante, hermano, que entendamos en el mundo que nosotros estamos viviendo. Entonces la gente, los moradores de este mundo, dice, se acostumbrarán a la impiedad. Pero no los moradores de Sion, porque usted y yo somos moradoras de Sion, no somos moradoras de este mundo. Pero Sion tiene, hermanos, sus problemas muchas veces, tiene sus dificultades, tiene sus amenazas. Y una de las amenazas es de que podamos ser perturbados por este ambiente, por este espíritu del anticristo, por este espíritu de impiedad. Amén. Acuérdese que era muy interesante de que esta palabra que dice ahí en 2 de Tesalonicenses que leímos, se traduce como hombre de pecado, pero también se le dice impiedad, maldad, iniquidad o malvado. Acuérdese que se las quiero poner nuevamente, la palabra viene de una palabra griega que se le dice hamartia o llamartia, y quiere decir literalmente errar el blanco. Mire. Errar el blanco. O sea, de que la impiedad ejerce de una manera que no te saca completamente, pero hace errar el blanco. Tienes flecha, tienes arma, sigue cristiano, pero te hace errar el camino de Dios. Qué peligroso, hermano. Dice que es el término inclusivo de la distorsión moral. Se usa como un principio, es una fuente de acción, dice. Y es el interno, es un elemento interno que produce tu acción.
O sea, de que es en la impiedad, es algo que produce adentro, que te hace errar el blanco, te hace producir algo que no es de Dios. Se parece, pero no lo es. Entonces, con esto podemos darnos cuenta, hermanos, que este espíritu del anticristo tiene un común denominador, que es la impiedad. La impiedad. Incluso en Romanos capítulo 11, no es necesario que lo pongas, dice también que el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Mire, ¿qué es lo que va a apartar? Ya no es la angustia de Jacob, sino es la impiedad de Jacob. Entonces vemos que cuando el Antiguo Testamento no habla de la angustia, en el Nuevo le dice la impiedad. ¿Qué es lo que se trae de esa angustia de Jacob? ¿Qué es lo que tenía Jacob? Impiedad. Impiedad. Santo Dios. Entonces después dijimos, ¿dónde va a parar esto? ¿Dónde Dios apartará la impiedad? En la gran tribulación. Es por eso que le dice que es el tiempo de la angustia de Jacob, que va a ser justamente para la gran tribulación. Ahora, esto nos tiene que también hablar a nosotros, porque nosotros, hermanos, somos un pueblo que fuimos injertados en ese árbol de Israel. Somos la Israel espiritual de Dios, por lo cual tenemos que aprender del pueblo de Israel para también nuestra enseñanza, como lo dice en Corintios. Entonces, si fuimos injertados, quiere decir también que esa impiedad que ellos cogieron su corazón, que endureció su corazón, también perfectamente puede llegar a nuestras vidas y errar el blanco, el camino que estamos llevando. Qué terrible, hermano. Por eso dice en Primera de Pedro, capítulo 4, lo voy a nombrar solamente, que ahí hay tres clases de personas. Está el justo, está el impío y está el pecador. Y en Daniel capítulo 12 dice de que los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Aquí hay algo muy importante, hermano, porque usted dice que la Biblia hace la diferencia entre el impío, el pecador y el justo. El justo. Y Sión, hermano, es justo. Sión es justo, tiene acciones justas. Ahora, eso sí quiero que me lo ponga. Job capítulo 21, versículo 30. Dice, porque el impío es preservado para el día de la destrucción. Ellos serán conducidos en el día de la ira. Mire qué terrible. O sea, ¿dónde va a ser desarraigada la impiedad? En la gran tribulación. En la gran tribulación. Dice bien claro que el impío está preservado para ese día. Es por eso que el pueblo de Israel es la angustia de Jacob, porque tiene que pasar por esa gran tribulación para sacar la impiedad. Incluso dice en Proverbios capítulo 11, no está ahí, pero yo se los nombro, dice de que el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar de ellos. Mire qué terrible, hermano. Y eso está por toda la Biblia. Está por toda la Biblia. Pero eso no es para usted. Porque acuérdese, los impíos pertenecen a los moradores de la tierra, pero usted y yo somos moradoras de Sion. Aleluya, gloria a Dios por eso. Entonces, dijimos también, y aquí va a la última parte, antes que se termine este resumen. Dijimos de que puede ser, hermano, que nosotros no seamos impíos. No, usted no es un impío, ni tampoco le estoy diciendo que es un impío, no. Yo pienso de que usted se está detrás de estas cámaras, se está congregando, está ahí peleando, dando la batalla, no es un impío, no. Usted pertenece, aleluya, y así lo creo, y así lo declaro en el nombre de Cristo Jesús, que usted es de Sion. Entonces, pero hay situaciones, hermanos, sinceramente, en nuestras vidas, que a veces se deja notar cierta impiedad. Hay acciones, hermano. Y vimos un ejemplo, por ejemplo, la vez pasada hablamos un poquito de David.
Porque David, hermano, no era un impío. El mismo Señor lo eligió. Era rey de Israel. Tenía fe, tenía don. Hermano, tenía un corazón conforme a Dios. Aún así, cogió la mujer de su mejor soldado. Trató de ocultar el embarazo. Asesinó al marido de ella, poniéndolo en primera fila para poder estar con ella. Entonces, ¿cómo puede ser? Y uno se preguntará, ¿cómo puede ser que alguien que está conforme al corazón de Dios haga tal cosa? ¿Cómo pudo haber perdido el norte? ¿Cómo pudo haber errado el blanco? La impiedad. La impiedad que se posa ahí dentro de cada uno de nosotros, que tuvo que ir el profeta Natán para que volviera en sí. Ahora, estas acciones impías, hermano, lo que me sorprende es lo siguiente, que nosotros podemos señalar acciones impías de muchos cristianos, que a lo mejor no viven una vida conforme a las cosas de Dios. Mas, cuando el justo, como David, comete una impiedad, o como Sansón, o como Saúl, lo interesante que esta acción no se nota, pues esa acción impía puede estar escondida detrás de palabras, detrás de actitudes que parecen ser justas, pero son apariencias de piedad. Todo lo que es apariencia de piedad es impiedad, querido hermano. Entonces, en este momento yo pienso que nosotros tenemos que desnudar un poquito nuestro corazón. Mire, le nombré 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, leámoslo, dice, pero debes saber esto, que los últimos días vendrán tiempos difíciles. Ok, volvamos. Acuérdese de que aquí le está hablando Pablo a Timoteo. Según la historia, Timoteo tenía una de las iglesias más grandes. Iba mucha gente, se metía mucha gente dentro de la congregación de Timoteo. Entonces Pablo le recomendaba de que tenía que tener cuidado porque a lo mejor no todos eran de Sion, sino que unos podían creer, pero podían accionar de una forma impía. Y él empezó a nombrar 18 características de diferentes tipos de hombres. Y dice así. Y ahí se los puse para que podamos reducir un poquito el tiempo. Esto está del versículo 2 al 5 y dice así: amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ok. Ahora, lo interesante de esto no son justamente estas características, sino lo que dice en el versículo 5, 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 5, que dice, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a tales evita. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Esto quiere decir que puedan haber avaros, que puedan haber gente ingratos, impíos, crueles, amadores de sí mismos, etcétera, que se manifiesta con actitudes aparentes, disfrazadas de piedad, pero que no es piedad. Eso es lo que está diciendo. O sea, de que hay amadores de sí mismos. Puede haber gente cristiana amadores de sí mismos. Pero no se les nota porque se presentan con una actitud de piedad. Pero es solamente una actitud, es solamente una apariencia de piedad, pero no lo es. No lo es. Entonces, aquí hay algo muy importante. Ahora, ¿quién puede juzgar esto, hermano? ¿Lo podrá juzgar usted? ¿Lo podré juzgar yo? No. Nosotros no estamos para juzgar si una persona tiene acciones de impiedad o no.
Porque el único que tiene derecho es Dios en ese momento, ya que es Él el que conoce nuestros corazones. Porque incluso dice de que tenemos un corazón engañoso. ¿Quién lo conocerá? Y que el único que lo puede conocer es el Señor. Es el Señor el que juzga tu accionar. Ahora, nosotros los ministros solamente podemos juzgar según los frutos, porque así dice la palabra, y que conocemos las cosas según el fruto de las personas. Pero no podemos juzgar el corazón, porque eso le pertenece solamente a Dios. Ahora, le puedo dar algunos ejemplos. Por ejemplo, el amador de sí mismo aparentan estar preocupados por los otros, pero primero está lo uno y después el resto. Los amadores de sus deleites más que de Dios te pueden decir Dios te bendiga, pero sus palabras carecen de justicia porque están más preocupados de sus propios deleites, de sus propias comodidades, que lo que Dios nos pide que hagamos. Entonces dejamos la visita del hermano para el último. Dejamos la llamada del hermano cuando nos sobra tiempo. Y cuando lo hacemos, más encima lo publicamos como diciendo que hemos cumplido algo. Vaya entendiendo cómo trabaja la impiedad en los corazones de cada uno. Es fuerte, hermano, lo que le estoy diciendo. Y perdóneme, pero esto también es palabra de Dios. Yo pienso que ha llegado el tiempo de recuperarnos para Dios. Ha llegado el tiempo donde nosotros tenemos que vaciarnos realmente como somos y ver dónde está nuestra impiedad para que ésta pueda ser desarraigada completamente en el nombre de Cristo Jesús. Mire, hace un tiempo atrás yo le explicaba a varios hermanos lo siguiente, de que hay una gran diferencia entre trabajar para el Señor y hacer la obra del Señor. Por ejemplo, es interesante que la palabra del Señor nos diga ahí en su palabra que Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Eso lo dice en Juan capítulo 4. Ahora, no es que falten adoradores. Lo que faltan son los verdaderos. Ese es el problema. Es por eso que lo anda buscando. Porque el adorador de Dios, hermano, no depende si tiene guitarra o no la tiene. No depende si tiene micrófono o no la tiene. No depende si está arriba en el púlpito o está abajo. No depende si está adelante o está atrás. No depende si está en Suecia, está en Chile o está en la China. No depende de eso, porque el verdadero adorador adorará a Dios donde quiera que vaya, donde quiera que esté y donde quiera que en ese momento esté. El adorador adora a Dios siempre, aleluya. Entonces, hermano, eso es una acción justa para Dios. Pero si el adorador está más pendiente de su instrumento que adorar, y no estoy diciendo que no esté pendiente de su instrumento, no estoy diciendo que usted se perfeccione en el instrumento musical o en el don que el Señor le ha dado, pero si el focus, si nuestra concentración solamente está en aquello y no justamente en adorar, entonces quiere decir, hermano, que la acción ya no es justa para Dios, es injusta, y todo lo que es injusto para Dios es impío. Terrible, hermano. Entonces hay acciones justas y hay acciones de impiedad. Y nosotros deberíamos preguntarnos, ¿cómo está nuestro accionar? Mire, ¿por qué predico? Para ser visto. Por tener una iglesia. O porque hago lo que el Señor me ha dado. El predicador no necesita púlpito para predicar. El predicador, el que habla del Señor, no necesita ni arriba ni abajo. El predicador habla del Señor en todas partes. En todas partes. Aleluya. Así es, hermano. Entonces, tenemos que ver qué es lo que es justo para Dios y qué es lo que es injusto. Qué es lo que es justo y qué es lo que es impío. Qué es lo que pertenece a la justicia de Dios y qué es lo que pertenece a la impiedad. Hay acciones entonces de diferentes tipos. Y mire, ¿por qué es tan importante lo que le estoy diciendo? Apocalipsis capítulo 19. Versículos 7 y 8, ahí vamos a estar leyendo.
Dice así: gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino, y escuche bien, es las acciones justas de los santos. Ok, volvamos. Muchas veces leemos este versículo, leemos muy rápido, hermano, porque hay tres cosas importantes aquí. La primera, que la esposa, la novia de Cristo, tiene que prepararse, porque ahí lo dice, ¿no? Dice que las bodas del Cordero han llegado y la esposa se ha preparado. O sea que cuando vengan las bodas del Cordero, Dios va a elegir, Dios va a ver personas, hombres y mujeres, que se han preparado. Es por eso que el lema de esta iglesia es preparándonos para su venida. De ahí viene, hermano. Aleluya. Preparándonos para su venida. Y dice así, segundo punto, que su preparación ha hecho entonces que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. Miren lo que hace la preparación. Entonces, porque Dios, cuando el Señor te llamó, cuando el Señor te salvó, te dio una vestidura. Pero esa vestidura muchas veces puede estar manchada por la impiedad. Pero para mantenerla limpia, para mantenerla resplandeciente, para que ésta no se ensucie, nosotros tenemos que ir sacando la impiedad de nuestras vidas para que esté preparada para su venida. Y punto 3, dice, como llegó a tener lino fino. ¿Cuál era lo lino fino? ¿Cómo pudo, y escúchenme bien, cómo pudo la vestidura estar siempre de lino fino, resplandeciente y limpio? Porque tuvo acciones justas. Porque tuvo acciones justas. Y la vez pasada le demostré en un versículo bíblico que nosotros teníamos que practicar la justicia. Entonces no es solamente ir al Señor, no es solamente decir, Señor, gracias porque me salvaste. No, el Señor está mirando qué tipo de acción sale de cada uno de nosotros. ¿Cómo accionamos? ¿Cómo nosotros caminamos en el Señor? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos predicando? ¿Por qué estamos cantando? ¿Por qué estamos adorando? ¿Por qué estamos hablando a otro? ¿Cuál es nuestro accionar? ¿Cuál es lo verdadero de nuestro corazón? ¿Es justo o es impío? No lo sé. Dios lo juzga y usted sabe qué es lo que es. Porque Dios nos da sabiduría para conocer nuestra vida. Mire, la novia es una iglesia que practica la justicia y hace justa y te hace justa delante de Dios. Ahora, en otras palabras, lo que hace, lo hace siempre pensando en adorar a Dios. Allí está la práctica de la justicia, hermano. No es en lo mucho que tú hagas y tampoco es en lo poco que tú hagas. Ay, hermano, pero yo no hago nada para hacer. No importa, aunque hagas un poquitito, aunque sencillamente estés viendo un versículo bíblico, aunque muchas veces, hoy, hermano, dice, estoy recién empezando, no sé mucho. Eso no le importa al Señor. Le importa cómo es tu accionar. ¿Cómo es tu accionar? Si lo haces, es muy importante que tú sepas que si no es ni lo mucho ni lo poco, sino más bien cómo lo haces y para quién lo haces. ¿Para quién lo haces? Tu don, ¿para quién lo haces? Importantísimo. Entonces, ¿qué es un actuar? ¿Qué es una justicia de Dios? ¿Qué es una acción piadosa? Una acción justa. ¿Qué es lo que es? Colosenses capítulo 3, versículo 23. Vamos a ver cómo podría hacerse una acción justa. Y aquí póngame atención. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Si tú quieres tener acciones justas, si yo quiero tener una acción justa y no una acción impía, entonces de esto nosotros tenemos que ver todo lo que hacemos, todo lo que pensamos,
Todo lo que hacemos, mire hermano, en hablar con un hermano, en ir a visitar a un hermano, ¿sabe cómo lo tiene que hacer? ¿Cómo? Para el Señor. ¿Cómo? Para el Señor. ¿Cómo? Para el Señor. No esperando que te digan, qué bueno lo hiciste. No esperando que te diga, qué bueno, realmente van para adelante. No, hermano, usted no espere nada, porque el galardón no viene de parte mía, no viene de parte de acá de los hermanos. El galardón es de parte del Señor. Ya que todo se hace para el Señor el que puede galardón, el que puede darte un premio de lo que has hecho. Porque todo depende de cómo lo haces. ¿Cuál es la justicia que tú lo estás haciendo? Si lo haces para el Señor, es justo. Pero si lo haces pensando de otra forma, es impío. Santo Dios. Una acción injusta. Por ejemplo, en Judas capítulo 1, versículo 14 y 15, dice así: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente, miren, una cantidad de impíos, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ok, volvamos, hermano. Quiero poderle descifrar un poco el trabalengua. Dice que aquí es lo que profetizó Enoc, imagínense. Enoc fue arrebatado por el Señor. Fue llevado por el Señor sin ver muerte. Él entendió muchas cosas y fue profetizado. Y dice de que él vio a millares de decenas, ¿no? Para hacer juicio contra todo. Está hablando de la segunda venida del Señor, la segunda venida visible al final de la gran tribulación. Y dice, para dejar convictos a todos los impíos. Punto 1, a todos los impíos. De todas sus obras impías. Acuérdense que Israel iba a estar en la gran tribulación para desarraigar la impiedad de ellos. Y también dice de todas las cosas duras de los pecadores impíos. Miren, nombran las dos cosas. Aquí están los impíos y están los pecadores. Pero aquí no están los justos. Porque los justos ya fueron arrebatados 7 años antes en el arrebatamiento de la iglesia. Aleluya. Entonces, los justos practican la justicia. Practicar la justicia es hacer las obras justas, hacerla de corazón, hacerla para el Señor. Es una acción que tiene que tener fruto en el Señor. Los impíos practican la impiedad, practican las malas obras, son solo apariencias y son acciones contrarias a la justicia de Dios. Ahora, quiero que observen muy bien que aquí en Judas, lo que leímos, ahí en el capítulo 1, habla de los impíos. Y aquí la palabra que se usa es una palabra en griego que se le dice asebes. Asebes. Y asebes quiere decir impío. Quiere decir sin reverencia hacia Dios. Sin reverencia hacia Dios. Dice, no meramente irreligioso, o sea, no quiere decir que es una persona no creyente, es una persona creyente, pero su actuar, dice, es como una rebelión contra las demandas de Dios. O sea, la impiedad son actitudes, son acciones que van en contra de las demandas de Dios. ¿Y cuál es lo principal? De que no se hacen para Dios, no se hacen de corazón. Porque ¿cuál era? Acuérdense lo que leímos en Colosenses. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Si lo hacemos para los hombres, o para que alguien nos diga algo, o para tener un favor de ellos, es una obra impía. En cambio, si lo hacemos para el Señor, es una acción, una obra justa. Amén. Porque eso es lo que dice la palabra impíos acá, que es sin reverencia a Dios. Entonces, ¿cómo Dios puede ver si lo que nosotros hacemos es reverente para Él o no? Según cómo lo hagamos. Si lo hacemos para Él, amén. Si no lo hacemos, es impío. Amén. Le estoy demostrando todo esto para que vea lo que dice la palabra del Señor. Amén. Ahora, entendiendo todo esto, en estos 22 minutos ahora que me quedan,
Recién quiero ver la primera característica de la impiedad. La primera característica. Y vamos a ver, vamos a ver cuánto realmente podemos alcanzar en el día de hoy. Pero era importante que usted pudiera entender bien de qué se trataba la impiedad y las acciones justas e injustas. Salmos capítulo 36, versículo 1 dice así, y ponga mucha atención. Dice, para el director del coro, Salmo de David, siervo del Señor. Dice, la transgresión habla al impío dentro de su corazón. ¿Qué es lo que habla? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ok, volvamos. Entonces, cuando entra la impiedad al corazón, el resultado es uno. Vas perdiendo poco a poco el temor a Dios. Cuando entra la impiedad en el corazón del cristiano, entonces el pecado ya no va a ser pecado. Sus acciones ya no van a ser como impías, porque son apariencias, se convierten en apariencias de piedad. Se puede hablar muy bien, se puede pensar muy bien, se puede desenvolver muy bien, puede tener un buen conocimiento, pero aún así se pierde el temor a Dios. Entonces la impiedad en el corazón del ser humano es un tema sumamente importante y justamente en este tiempo de rapto, porque estamos en tiempo de rapto y esta palabra es palabra de rapto, hermano, palabra de rapto. Entonces la acción del pecado en el corazón pareciera que ya no es tan importante. El orar, el observar la palabra, en adoctrinarse, pareciera que ya no es importante porque el temor de Dios se va perdiendo, ya que en el corazón entra la impiedad, porque bien ahí lo dice que con la transgresión habla al impío dentro de su corazón, no hay temor de Dios. Delante de sus ojos, no delante de Dios, delante de sus ojos. O sea, la misma persona ve, pero bueno, esto me dijeron que era pecado, pero a ver, no hay que ponerle tanto color, no es pecado. Delante de mis ojos, no lo es. ¿Por qué? Porque el temor de Dios empieza a decaer. El temor de Dios se empieza a oscurecer, se va perdiendo el temor de Dios dentro de nosotros y ya no podemos diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo que no es correcto, entre lo justo y lo impío. Miren las cosas como son. Entonces la impiedad hace que muchos cristianos pierdan ese amor, esa fuerza y pierdan el temor de Dios. Entonces podemos decir, hermano, que usted puede decir, pero yo lo pensé, pero no lo hice. Pero el gran problema no está ahí, hermano, porque el problema está en el corazón. Mire, en Mateo capítulo 5, versículo 27-28 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿dónde? En su corazón. O sea que la impiedad se posa en el corazón. Entonces usted puede decir, pero yo no he hecho nada, pero lo pensó y ya accionó. Entonces para el Señor dice, no, pero no se trata solamente de que tú lo hagas, porque si tú ya lo hiciste dentro de ti, entonces la impiedad ya cogió tu corazón. Y después de ahí, al hecho, es un trechito muy corto. Y así va funcionando la impiedad que te lleva al pecado. Mire, le quiero dar otro ejemplo. Y ya después de este ejemplo, vamos a ver si ya podemos terminar. Y vamos a saltar algunas cositas para no aburrirlos. Mire, quiero hablarle un poquito de Sansón. Usted sabe quién es Sansón. No es necesario que le cuente la historia, pero le quiero poner algunos versículos bíblicos porque hay unas cosas importantes que quiero que usted me vaya entendiendo. Acuérdese que él fue elegido desde el vientre de su madre
como nazareo. Nazareo es una persona que está apartada para las cosas de Dios. Acuérdense que Sansón fue puesto como juez de Israel y dice que estuvo 20 años ahí como juez de Israel. Ahora, en Jueces capítulo 13, versículo 24 y 25, para que acortemos la historia, dice así: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Muy importante esto. Y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Ok, volvamos. Aquí hay algo muy importante, hermano, que quiero que vaya entendiendo. Yo le voy a dar, mire, dice que el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse. El espíritu de Jehová comenzó a manifestarse. Aleluya. Acuérdese de esto. El espíritu de Jehová comenzó a manifestarse. Y usted, si sigue leyendo, podrá ver que en un momento dado viene un león contra él y él en ese momento lo despedaza, hermano. Pero mire lo que pasó. Jueces capítulo 14, versículo 6. Ahora, y dice así: y el espíritu de Jehová, nuevamente, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Ok, volvamos. Mire, o sea, de que, mire cómo funcionaban las fuerzas de Sansón. Yo le quiero hacer, primeramente dice que el espíritu de Jehová empezaba a darse, empezaba a bajar ahí a Sansón, y se manifestaba él. Dice que vino sobre Sansón. Entonces el espíritu de Jehová venía sobre Sansón y a él dice que se recobraba como una fuerza así increíble, que podía despedazar un león sin ningún problema. Pero ¿cómo? Cuando el espíritu de Jehová venía sobre él. Esto es muy importante que lo vaya entendiendo. Entonces quiero observe que primeramente Dios lo bendijo y dice que el espíritu de Jehová empezó a manifestarse en él. Ahora, una vez, cuando los propios israelitas le dieron a Sansón a los filisteos porque Sansón había causado un incendio y las cosechas de los filisteos habían quedado en nada, entonces pasó algo. Jueces capítulo 15, versículo 14, y dice así: y así que vino hasta Leí, y los filisteos salieron gritando a su encuentro cuando cogieron a Sansón, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron en sus manos. Amén. Mire, lo habían apresado, pero dice que en ese momento dice que vino el espíritu de Jehová, se zafó de todo lo que tenía, y dice también, si usted sigue leyendo, dice que cogió una quijada de burro, así el hueso, y dice que con eso mató a 1000 filisteos. Imagínese, con una quijada de burro. Menos mal que no cogió un burro entero, hermano. O sea, ¿cuántos mata? Así que imagínese las fuerzas que venían de él cuando venía el espíritu de Jehová sobre él. Entonces dice la escritura que él mató a esos 1000. Ahora, aquí hay algo importante, hermano, que yo quiero que entiendan. Porque el problema de Sansón es de que él hizo un accionar impío dentro de él. ¿Usted se acuerda de las características que decía que aquellos que se deleitan más en sus propios deleites que en las cosas de Dios? Bueno, esto es lo que le pasó a Sansón. Él era juez de Israel. Él tenía que dar ejemplo en Israel. Él tenía que dar ejemplo de sujeción, tenía que dar ejemplo de sacrificio, él tenía que ser el salvador de los filisteos en ese momento, hermano. Pero no, él se enamoró de la filistea, ¿no? Todo lo contrario a lo que el Señor le mandó. Entonces en Jueces capítulo 16, versículo 20, dice así: Sansón, los filisteos están sobre ti, y cuando estaba ahí con Dalila, la filistea. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ok, volvamos.
Entonces, cada vez que necesitaba sus fuerzas, venía el Espíritu de Jehová sobre él. Mas cuando esta vez quiso hacer lo mismo, se vio que no tenía fuerzas, porque dice que el Espíritu de Jehová se apartó de él. Les pregunto a ustedes, ¿qué le daba fuerza a Sansón? ¿El pelo o el Espíritu de Jehová? Si usted lee todos los textos, el Espíritu de Jehová, cuando venía sobre él, venían las fuerzas. El pelo solamente era una prueba de obediencia. Entonces Sansón, juez de Israel, tenía que defender a Israel de los filisteos, pero él se llegó a una filistea. Tenía que mantenerse puro, sin mancha, pero su vida dejaba mucho que desear, hermano. Entonces era juez, pero las obras justas no estaban aplicadas a su propia vida. Las malas obras, su desobediencia, la impiedad había cogido su corazón y perdió el temor de Dios, porque pensaba que se podía escapar como todas las otras veces, sin entender que ya Dios se había alejado de él. ¿Por qué? Porque él prefería sus propios deleites más que las cosas de Dios. Sansón fue escogido por Dios desde el vientre de su madre para defender a todo un pueblo de Israel. Pero su propia impiedad lo llevó a la destrucción. Era juez, pero pensaba más en sus propios deleites más que en las cosas de Dios. Fingía una vida con Dios, tenía apariencia de piedad, pero sus hechos negaban el poder de Dios. Entonces, esto es un buen ejemplo, hermano, que nosotros tenemos que escoger. Y yo les pregunto a ustedes, ¿y nosotros? ¿Cómo está nuestro accionar? David era rey y tuvo impiedad. Saúl era rey y tuvo impiedad. Sansón era juez de Israel y tuvo impiedad. Y nosotros muchas veces nos creemos que no tenemos nada. Y más encima, si nos dicen algo, nos molestamos. Santo Dios. Entonces, ¿cómo podemos hacer para sacar la impiedad de cada uno de nosotros? Acompaña a Proverbios capítulo 12, versículo 3. Dice, el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Aleluya. La raíz de los justos no será removida. Dice, el hombre, nosotros no nos podemos afirmar en la impiedad, porque vamos tarde o temprano a caer. Pero si usted es injusto, usted tiene una raíz dentro de suyo que no va a ser jamás removida, aleluya. Pero para llegar a eso, hermano, para llegar a esa raíz que no se puede mover, entonces nosotros dos tenemos que hacer algo. Usted y yo tenemos que hacer algo para que entender y saber dónde está la impiedad de cada uno de nosotros y poderla remover. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Dónde se estaba esa impiedad? En el corazón del hombre. Entonces, en Santiago capítulo 2, versículo 13, dice lo siguiente: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aleluya. Mire, ¿dónde se iba a sacar la impiedad de Israel? En la gran tribulación. ¿Dónde estaban quedando los impíos? En la gran tribulación. ¿Dónde estaba la impiedad? En la gran tribulación. ¿Dónde está el anticristo, el hombre de impiedad? En la gran tribulación. Pero la gran tribulación significa juicio. Pero aquí me dice, hermano, que la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Aleluya. Entonces, si tú quieres desarraigar toda impiedad, tienes que buscar la misericordia de Dios. ¿Y cómo se busca la misericordia de Dios? Salmos capítulo 51, versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cómo se
cómo tú puedes llegar a la misericordia del Señor con un corazón contrito y humillado. Es la única forma de que tú puedes tener misericordia de Dios. No es la única forma, hay muchas otras formas, pero esta es la principal, porque dice que Dios no te va a rechazar. Dios no te va a rechazar, no te va a despreciar. Si tú llegas al Señor con un corazón contrito y humillado, le puedes decir a Dios: Señor, mira mi corazón, capaz que esté haciendo esto, pero con una impiedad, hermano, con un pensamiento que no es justo. Por favor, cambia mi vida, cambia mi manera de pensar, cambia mi corazón, cambia mi accionar. Porque es tiempo de rapto y no quiero tener impiedad, yo quiero tener actitudes, acciones justas delante de ti. Porque así es lo que dice, aleluya, que la novia se ha preparado y tiene acciones justas delante de ti. Y eso es lo que yo quiero hacer, que lo que haga sea justo delante del Señor. En Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice: y el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa, si tú confiesas esa impiedad y se apartas de esa impiedad, la sacas, la desarraigas en el nombre de Cristo Jesús, alcanzarás la misericordia del Señor. Y como tú alcanzas la misericordia del Señor, llegas a ser justo, y sobre lo justo triunfa la misericordia de Dios. Aleluya. Dice: la misericordia triunfa sobre todo juicio. Entonces, ¿qué tienes que tener? Misericordia de Dios. ¿Cómo la puedes obtener? Teniendo humildad, teniendo un corazón contrito y humillado a Él. ¿Y de qué forma, hermano? De esta forma, si tú, el Señor te va a mostrar, ahí te va a mostrar cuál es tu acción injusta, cuál es tu acción de impiedad, cuál es tu acción que no está bien. Entonces, tú dices, te confiesas delante del Señor, no delante de mí, delante del Señor, y te apartas de Él, de esa impiedad, y vas a alcanzar esa misericordia tan linda que el Señor. Entonces, hermano y amigo, tienes todas las de ganar. Dios, Cristo todavía no llega. Entonces, si hoy día ponemos nuestro corazón delante de Él, podemos decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame a desarraigar toda impiedad de mi vida. Toda acción injusta, toda acción impía, que realmente lo que haga, sea lo poquitito o sea lo mucho, sea justo delante del Señor. El Señor no va a mirar ni lo mucho ni lo poco, porque el Señor dijo: en lo poco has sido fiel, en lo mucho el Señor te pondrá. Así dice la palabra del Señor. O sea, no se trata de cuántas cosas tú hagas, pero que lo que hagas se vea justo, tenga justicia de Dios, se practique la justicia de Dios. ¿Y cómo se practica? Acuérdese que todo lo que hagas, lo hagas para el Señor y no para los hombres. Qué linda es la palabra. Pero vamos a orar. En estos 4 minutos que me quedan, vamos a pedirle al Señor que el Señor nos bendiga y que Él pueda realmente, que tú puedas, y yo también, abrir nuestro corazón y decirle al Señor: Señor, cambia mi accionar, porque la impiedad son acciones injustas, hermano. Cambia este accionar injusto, cambia el pensamiento injusto, cambia los hechos injustos, cambia el corazón injusto. Te pido, Señor mío. Oramos todos. ¿Usted quiere orar conmigo? ¿Quiere estar preparado para la venida de Cristo? Entonces hagamos una oración juntos para que el Señor nos bendiga hoy. Señor, yo te doy gracias en este momento, Señor mío. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque eres bueno, Señor mío. Te doy gracias porque tú estás con nosotros y estás con cada hermano, con cada persona que está detrás de estas cámaras, Señor mío. Estas son palabras de rapto, querido hermano. Y es momento, Señor, de descubrirnos, de desnudarnos delante del Señor.
y poder ver qué es lo que hay en el corazón. Dile, Señor, muéstrame, Señor, si tengo una acción justa en mi corazón, si tengo una acción injusta, si tengo una impiedad, Señor, si hago las cosas sencillamente para el resto o lo hago primeramente para ti, Señor mío. Ayúdame, Señor Santo, para que en lo poco que pueda hacer o en lo mucho que pueda hacer sea y se vea y sea un accionar justo, para que se me cuente como justicia, para que se me cuente como justo, Señor Santo, aleluya, porque dice que son los justos los que están en Sion, son los justos los arrebatados, son los justos, aleluya. Por eso toda impiedad te pido hoy día que la desarraigue, Señor Santo, desarraiga toda impiedad de nuestras vidas, desarraiga todo mal accionar, desarraiga todo mal pensar, desarraiga, Señor Santo, toda impiedad que ha cogido nuestros corazones, que ha cogido nuestras mentes, que ha cogido nuestro caminar, que ha cogido, Señor, si has perdido el temor de Dios, si te estás conduciendo por otros caminos, si no tienes iglesia sencillamente porque dice que no importa, total de la casa, déjame decirte que esa es una acción impía. Hoy día en el nombre de Cristo Jesús, te digo en el nombre de Cristo Jesús, vuelve al redil, vuelve al camino, vuelve a Dios, vuelve a Él en el nombre de Cristo Jesús, para que se te cuente como justicia y que pueda Él desarraigar toda impiedad que ha cogido nuestros corazones. Señor, ayúdanos, Señor mío. Ayuda a cada hermano, ayuda a cada amigo, Señor mío, para que podamos estar preparados para su venida, para que podamos tener, Señor Santo, acciones justas y tu misericordia, poder alcanzar tu misericordia. Bien dice que el corazón contrito y humillado tú no le echas fuera. Bien dice que el que confiesa se aparta, alcanza la misericordia de Dios, aleluya. Y bien dice también, aleluya, que sobre todo juicio, triunfa la misericordia de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por cada hermano. En el nombre de Cristo Jesús, hablamos y declaramos victoria en el nombre del Señor. Gracias, Señor mío. Amén y amén. Aleluya. Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Pero acuérdese, yo no le juzgo. Yo solamente hablo la palabra del Señor, imparto la palabra del Señor, para que el Señor sea viendo tu corazón y, por supuesto, también el mío. Que el Señor me los bendiga grandemente y la misericordia del Señor se pose en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en todo tu ser. Que el Señor me los bendiga y nos estamos viendo hasta la próxima.